eh, Querida y entrañable población de Piura, con la que... Activa tu micro. Muy buenos días, entrañable población de Piura, que me ha acogido bastantes veces en el trabajo. Estuve con ustedes el año 2003 en unas conferencias sobre cultura andina en la Universidad de Piura. Luego, el año pasado fui funcionario de diálogo educativo y entonces esta tierra me acogió con todo su fenómeno del niño Yaku y hay mucho que compartir con ustedes. Bueno, mi charla va a dar vueltas en torno a un tema que casi no se está mirando en todo lo que es el asunto de prevención de desastres. En este asunto de prevención del desastres estamos tocando temas como tecnología de anticipación de riesgos, políticas de espacio, estamos tocando educación para prevenir riesgo, cómo enfrentar catástrofes climáticas, telúricas, de fenómenos meteorológicos, en fin, ¿no? Todo lo que conocemos como el problema concreto de riesgos, ¿no? Que se ha avanzado mucho en el Perú y a raíz justamente de los niños, las niñas, IACU y el estrés hídrico, tenemos bastante formación. Pero hay un tema que no se está abordando y que me parece sustancial tocarlo. Es el tema del factor tiempo. ¿Qué es el factor tiempo en los riesgos naturales? Es el hecho de que los fenómenos geológicos, meteorológicos, climáticos, los procesos grandes del universo, el sistema planetario, todo lo que tiene que influenciar, porque los rayos, las ondas del sol, las explosiones solares, ¿no es cierto? Todo eso influye, aparte de los mismos fenómenos de la Tierra, es el fenómeno del tiempo, puesto que estos fenómenos se producen en largos procesos y largos periodos de tiempo. Así, por ejemplo, ¿no es cierto?, la formación de los volcanes ocupa miles de millones de años. Las lavas se están moviendo desde hace 5.000 millones de años en que se forma la Tierra como una masa incandescente que ha quedado ahí dentro. Las placas tectónicas, las grandes placas del mundo, se mueven a velocidades mínimas y en cuestión de siglos y milenios recién se hacen efectos con sismos. Iguales son los ciclos de enfriamiento global, glaciaciones y todo ello, ¿no? Entonces, o ríos secos, ¿no? De pronto ríos secos que están ahí por siglos y uno cree que están ahí y nunca van a renacer, ¡pum!, renacen un día y te inundan todo, ¿no? Y nosotros somos expertos en construir en ríos secos, en lechos y cercanos a ellos, ¿no? Y gran parte de los desastres, gran parte de esas tragedias que ocurren en el Perú son precisamente porque no tenemos la noción del tiempo geológico, que es un tiempo largo, de miles de millones de años, de millones de años, de miles de años, de siglos enormes, 10, 15 siglos, y como la vida del hombre pues no pasa de 80 años, ¿no es cierto? Ese es el hecho que el tiempo del ser humano es cortito en comparación del tiempo geológico. Por eso es que no tenemos conciencia de los grandes procesos, ¿no es cierto?, de estos fenómenos, ¿no? O sea, como medimos todo con el tiempo de nuestra vida, los fenómenos geológicos que son de miles de años
no nos tomamos en cuenta. Un río seco pensamos que siempre va a ser seco y de pronto se llena y arrasa con todo. Una masa que se mueve debajo de la tierra, pensamos que tiene poco tiempo y sin embargo durante miles de años ha estado acumulando y no nos damos cuenta. Entonces, no es solo la negligencia, la falta de políticas, ¿no? Que sí falla, pues, ¿no? De acuerdo al gobierno, hay también fallas clamorosas, burocracia, en fin, todo eso. Así como también hay grandes, ¿no? Lineamientos de aciertos, ¿no? Grandes programas que han tenido sus resultados, ¿no? Y esto Piura lo sabe porque hubiera sido peor la desgracia si es que no hubieran tenido los niños del 80, los 90, ¿no? Fenómenos que también se ocasionan en largos plazos, cada 70 años, ¿no es cierto? Entonces, y a veces pues la expectativa de vida del ser humano recién hoy es de 80, 90 años. Antes, cuando era menos, por supuesto, era menos la previsibilidad. Entonces, voy a trabajar ese tema, ¿no? Hoy día con ustedes voy a reflexionar cómo es que ese problema que tenemos, que es el manejo de la falta del tiempo de larga duración, ¿no? También es un factor que aumenta los riesgos y aumentan los desastres. O sea, ya no quiero ir solo a temas técnicos, ¿no es cierto?, que manejan perfectamente los ingenieros, los especialistas del PREVAEV, que están muy bien formados, ¿no? Sino quiero ir a ese aspecto que parece tonto, que no está tomado en cuenta, pues caramba, nadie ha pensado en esto, es el tiempo, la medida del tiempo. Entonces, ¿cómo es que tenemos que formar a los jóvenes, a los ciudadanos, ¿no? Lo ideal es que logremos una escuela para la vida, ¿no es cierto? El fin de la educación es que un día nos autoeduquemos y los docentes seamos solo guías para ver en qué sentido te autoeducas, ¿no? Entonces, tiene como fin esta charla, ¿no? Que vamos a compartir con mi persona y del cual tengo el honor de estar con ustedes, para que sepamos que pues el problema de los desastres, entre varios factores que hemos visto, tiene uno que no ha sido tocado y espero que este sea el inicio de la toma de conciencia, la falta de la concientización del tiempo geológico en el que se gestan los desastres, ¿no? Entonces, ese sería el problema, como he planteado. El problema es que no tenemos la noción del tiempo y la hipótesis que planteo, la hipótesis de trabajo para esta charla y para los estudios que estoy realizando, porque ya voy trabajando esto hace mucho tiempo con la Dirección Regional de Educación y todos ellos, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos? Primero, yo creo que hay que conocer bien el problema, ¿no? O sea, a mí me parece que una de las medidas que en educación, que en el aula, que en los procesos de planificación, diversificación curricular, logro de competencias, desempeño docente, manejo de la currícula, logro de estándares, es enfatizar no solo en el área de historia o de CTA, sino en todo lo que es el razonamiento, en todo, como un tema transversal, este problema de los tiempos, ¿no? Entonces yo propongo que empecemos, por ejemplo, siempre en cualquier actividad pedagógica, planificación o política educativa regional o de UGEL, ¿no? Planifiquemos bien esta concienciación, ¿no? Del alumno, del ciudadano, de que hay dos tiempos que por favor tienes que tener dos nociones de la medida, ¿no es cierto? Hay un tiempo de la Tierra, ya, el tiempo del universo, del sistema solar son 13 millones, ya no vayamos tan lejos, ¿no? Aunque sí tendríamos que ir tan lejos porque sabemos muy bien que los fenómenos de explosión del helio, del sol, ¿no es cierto? Los cambios de magnetismo influencian en el clima, ¿no?
Uno de ellos puede influenciar en las corrientes marinas pueden influenciar en llevar, digamos, corrientes frías a un lugar. Esas corrientes frías ocasionan en la atmósfera una crisis de temperatura, así como los volcanes, por ejemplo, ¿no? Tienen más actividad cuanto más magnetismo hay en el heliocentro del Sol. Y ese volcán ocasiona erupción, esa erupción, cenizas, las cenizas impiden rayo solar, en fin, es toda una cadena de eventos, ¿no es cierto? Entonces, nada está desligado, ¿no? Pero partamos del tiempo de la Tierra, ¿no? 5.000 millones de años, ¿qué son? Tomando, ¿no? que se gestan todos estos procesos terriblemente complejos de las crisis climáticas, ¿qué son al lado de 8 millones de años del ser humano? ¿No? Es muy poquito. El ser humano tiene, pues, de toda la Tierra, si la historia de la Tierra es un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, el hombre pues, aparece a las 11:59 segundos del día 31 de diciembre, ¿no? O sea, es una nadita frente a los grandes procesos eh, cíclicos de gestación, del larvamiento de los desastres. O sea, los desastres, en otras palabras, ¿no? ¿Cómo lo digo en otras palabras? Los desastres naturales se forman, se larvan en miles de millones de años, si no miles, si no siglos. ¿Ya? Allí quiero llegar, para que tengamos conciencia de que tenemos que dejar políticas de largo plazo más allá de los gobiernos de Estado. Viene un gobierno, deshace lo que ha hecho Perebaev, otro, y no hay una continuidad, debe haber ahí una institucionalidad, ¿no? Es otro de las salidas que tenemos. En el caso de los fenómenos telúricos, ¿no? Que en el sur del Perú se muestran mucho por estar cerca al círculo de fuego y a todos estos procesos de formaciones todavía andinas en proceso, porque fíjense, otra de los errores graves que cometemos los seres humanos, y todos, y no, en Japón, en todo sitio, o sea, esto no es solamente de nosotros, como para que sentirnos mal. Otro de los graves errores de los seres humanos es que pensamos que la historia, cuando empezó con nosotros, ya tenemos la civilización, la tecnología, ya la historia se ha parado, la Tierra se ha parado con nosotros, el mundo natural se ha parado con nosotros. ¿No? Ya la naturaleza no tiene que existir, invadimos los territorios de los seres vivos, llamados salvajes, depredamos selva. No, no, como tenemos la tecnología, esa lo va a resolver todo, y incluso la tierra se ha parado con nosotros, ¿no? Y soberbia, ¿no? Soberbia, digamos, de la concienciación del ser humano que piensa que todo se ha parado, y mentira, no se ha parado, la tierra se sigue moviendo 2 centímetros las placas, ¿no? A un promedio de 2 centímetros por año. Y si bien no nos damos cuenta, ¿cuándo es que nos damos cuenta? Cuando llega un punto crítico y ¡pum! Revienta un sismo, cae un tipo de placa, una se mete debajo de la otra, hay choques, pero, pero en todo caso, en todos los casos, los procesos previos a la desgracia natural son de miles de años, si no cientos, si no miles o millones. Entonces, ya ahora, digamos, se ha enfocado en Japón, en los grandes centros donde se desarrolla tecnología de punta, ese fenómeno. A ver, ¿cuánto tiempo de acumulación de tensión tiene tal lugar? En función de ello, entonces ahora se calcula que el tiempo de acumulación de tensiones en cualquier fenómeno geológico, meteorológico, incluso del universo, en cualquier fenómeno, el tiempo que tiene de acumulación y de proceso y larvamiento ese fenómeno determina, hay una ecuación muy bonita que han hecho, cuál va a ser, ¿no? El grado de incidencia o las consecuencias graves de este inexorable proceso que va a venir.
Igual, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que ya como somos dueños del mundo, hemos desarrollado la tecnología, somos los capos en todo, manejamos el mundo a nuestra manera, la tecnología ha superado la naturaleza, somos dueños de todo. Ya, qué ideología, ni qué ocho cuartos, aquí todo funciona tecnología y nosotros somos dueños del mundo, mentira, señor. Somos una pigricia, somos una nada frente a los fenómenos grandes en tiempo y espacio, en tiempo y espacio, ¿ah? O sea, no solo es en tiempo, pero yo me encargo ahora de tiempo, ¿no? Los movimientos magmáticos son pues tremendamente lentos, tremendamente, parecen, digamos, una olla de, no sé, siempre lo comparo, ¿no? Con mis alumnos, una olla de mazamorra que hierve a fuego muy lentito, y los grumos y el movimiento que hay cuando la mazamorra está hirviendo casi no se perciben, ¿no? Y eso también es importante, puesto que los volcanes, ¿no? En momentos fundamentales, y actualmente nosotros lo tenemos en el Sabancaya, lo tenemos en los volcanes de Moquegua, ¿no? Y este fenómeno de erupciones, hacen mucho. En el mundo han habido en la Polinesia volcanes que han tapado la atmósfera, han evitado la cantidad necesaria de fotones y eso ha generado cambios climáticos, ¿no? Ya ni hablar del calentamiento. Entonces, estos fenómenos volcánicos, ¿no? Y que influencian en el clima a largo plazo, pero que sustancialmente determinan movimientos de placas tectónicas, también son de larga duración. Son procesos, como ha hecho el símil, ¿no? De hervir una masa, pero en poco tiempo para el largo tiempo de la historia geológica, ¿no? Otra de las, Otro de los aspectos sustanciales que, digamos, a ustedes, bueno, les afecta mucho más el Niño y el Yaku y todos estos desastres, por supuesto, ¿no? Yo he estado en Piura el año pasado, en plena Semana Santa, donde los rayos destruían todo y yo veía cómo el agua subía hasta arriba. He compartido con ustedes vuestro dolor. Entonces, eh, otra cosa que hemos sufrido todos, todo el mundo, y aquí quiero centrarme, que es mi tema, digamos, troncal de esta charla, es cómo no hemos podido prever la presencia del coronavirus, pese a que teníamos todos los elementos históricos que nos decían que cada 7 siglos se produce un enfriamiento global en la Tierra por diferentes factores. Uno, cada 7 siglos hay diferentes especiales formas de erupciones solares. Las erupciones solares determinan demasiado nuestra vida. A su vez, por supuesto, que el Sol está influenciado por la galaxia, ¿no? La Vía Láctea. Dos, cada 7 siglos los virus, de acuerdo a los contextos climáticos, porque también hay ciclos de climas, cambian, se transforman, mutan y colonizan, provocando pandemias. Cada 7 siglos, la naturaleza que te da una prosperidad es abusada por el ser humano, las sobreexplotan en su biomasa, ¿no? Y al explotar en su biomasa, cada 7 siglos, la empobrece, la violenta y esta naturaleza reacciona, ¿no?
Entonces, hemos visto fenómenos de crisis climáticas y desastres climáticos, desastres biológicos, desastres pandémicos, cada 7 siglos y no nos hemos preparado para enfrentar lo que venía. La última ha sido hace 7 siglos, la pandemia de la peste negra en todo el viejo mundo, que empezó por Europa del Este a partir de los virus que trajeron la expansión de los mongoles y los magiares. Se expandió y mató a 2 tercios de la población y ocasionó un hecho histórico que se llama la caída del feudalismo y el inicio del capitalismo. Pero antes de esa pandemia, la gran pandemia de la peste, la gran época de la peste que ustedes habrán visto en películas y muchos profesores de sociales las enseñarán a los chicos como muestra de la historia de las pandemias, hubo otra pandemia 7 siglos antes. Entre el siglo V y VII, otra mini edad de hielo, o sea, esta baja de temperaturas, baja de fotones, alejamiento de las tierras, ¿no es cierto? Procesos de vientos helados y friajes que vienen de diferentes zonas, ¿no? Ausencia de lluvias que ocasionan en algunos casos desertificaciones y las desertificaciones a su vez no generan ausencia de nubes, en fin, hubo una crisis y que está relacionada con el Islam. El Islam, por ejemplo, la Égira, el año 602, es una respuesta a las crisis climáticas. La caída de Roma 2 siglos antes, ¿no es cierto?, es producto de una gran crisis en todo, no solo en el Valle del Tíber, sino en todas las colonias y la expansión del mundo del Lacio. Y se produce esta crisis y en el Perú, en los Andes, caen los primeros reinos regionales. Cae Moche, cae Nazca, Tiwanaco y va a formar el Imperio Wari. Pero 7 siglos antes, ¿no es cierto? 7 siglos antes, ¿no es cierto? Ya también se había dado una crisis de esa naturaleza, ¿no es cierto? La presencia de las grandes explosiones de volcanes, de una super hiperactividad magmática, marca una época de crisis porque se dan los encubrimientos de la atmósfera, bajan los fotones, se enfrían lugares, hay crisis de centros productivos de los cuales dependía el mundo, sobre todo el Asia Central y el norte del África, el nororiente del África, el nororiente de la parte mediterránea del África, ¿no? Entonces, y ahí pues la figura de Cristo incluso se puede explicar cómo es que él mantiene una relación con estas poblaciones vulneradas, vulnerables, y a partir de eso también se explica la caída del mundo antiguo. O sea que hay una intrínseca relación entre procesos climáticos, caídas de grandes imperios antiguos y establecimiento de nuevos imperios, como en este caso el Imperio Wari aquí, el mundo medieval en Europa o el Islam, que es una respuesta a las crisis climáticas. Vale decir, estoy en la misma dirección de lo que dije al principio, ¿no? Ni siquiera estamos midiendo, ni siquiera estamos asociando los temas de historia, ciencias sociales, con los ciclos climáticos. Entonces aquí les presento esta espiral, ¿no es cierto? Se está viendo la espiral, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya se está viendo las figuras, ¿no? ¿Sí? ¿Me dan un comprendido de que si se está viendo bien las figuras? Sí, sí se están viendo. Perfecto, gracias. Entonces, esta espiral nos hace ver cómo
teníamos ya conciencia de que el siglo I, el 7, el 14, ya habían crisis con ciclos bien definidos. O sea que sí o sí el 21 nos esperaba el COVID. ¿Qué hemos hecho? Eso es increíble. Es una pregunta que hasta ahora no me puedo responder. Pregunto a académicos, científicos y nadie quiere responder porque de repente también en su respuesta hay algo de culpabilidad. Entonces volvamos a este ciclo de crisis, historia y crisis climáticas, desastres naturales, cambio climático y todo esto que estamos trabajando en este congreso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la explosión del Vesubio, ¿no es cierto? Clásico que se ha hecho en películas, ¿no? Pompeya y todo ello, pero no hemos estudiado profundamente que eso es parte de un gran fenómeno que ocurre en el primer siglo, ¿no? Justo cuando Cristo se hace presente, Roma está empezando a caer, el mundo antiguo está cuestionado, y es allí, en esas masas, que ven la crisis, la pobreza, la enfermedad, ¿no es cierto?, la marginación, la exclusión, que pues aparece una de las grandes doctrinas religiosas y está asociada precisamente a estos fenómenos telúricos, ¿no? El siglo V y el siglo VII, ¿no? Entre el siglo V y el VII hay dos procesos grandes que ocurren en el mundo, ¿no? Después de la era de hielo, 10.000 años antes de Cristo, que termina 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Esta ha sido uno de los procesos de friaje, de frío más importantes. Siempre nos han hablado de que Roma ha caído porque se dividió el triunvirato y los cristianos comenzaron a tomar forma. Sí, es cierto, pero pocas veces estudiamos cuáles eran los móviles, digamos, de los fenómenos naturales y de las crisis climáticas que había detrás. Y obviamente era el gran friaje de mediados del primer milenio. Allí es que caen las grandes organizaciones complejas, las primeras grandes organizaciones complejas que están en los Andes, ¿no? Ustedes saben que por historia en el norte están los Moche, ¿no? Ustedes y Vicus. En el centro está Lima, la cultura Lima. En la costa sur, Nazca. Y en la sierra del Collao, los Tiwanaco. Si ustedes leen muy bien, con más atención, los estudios de John Verano, este gran arqueólogo que ha trabajado la cultura moche, vuestra cultura, van a ver que los grandes sacrificios que hay entre la huaca del sol y la luna son justamente a raíz de esta terrible niño que arrasó con todo, embarró los terrenos de cultivo, disolvió las casas, dejó en crisis y había que aplacar a los dioses, ¿no? Y ahí les muestro una figura moche del degollador, ¿no? Y van a ver ustedes que en muchas escenas moche son proficuas en sacrificios humanos, ¿no? Frente a este proceso tan caro de el niño que se dio a mediados del milenio, un niño prolongado y varios niños que hubieron, que destrozaron, ¿no? Entonces ya teníamos claro, fíjense ustedes, los ciclos más o menos marcados de grandes desgracias y desastres. Sigo yo con la pregunta machacona, ¿por qué no hicimos nada? Nazca de igual manera cae, ya no hay aguas en sus pozos lindos, ya no hay recursos, la pesca se va, se calienta el agua también, el niño llega hasta Chile, los niños hay que llegaban mucho más allá de Chile, niños históricos, ¿no? Todo lo quiebra y cae Nazca. La cultura Lima, ni qué decir, la cultura Lima era una cultura que vivía también de la costa y de sus algodonales, camotales, ¿no? Pallares, todo eso, ¿no? Se inunda y entra en crisis.
El fenómeno de Tiwanaku es bien distinto porque ustedes sabrán, por estudios climatológicos y de geografía, hay una frase, ¿no? Que dice, donde abunda agua, en otro sitio la hace falta. Porque como hay una masa de agua en el globo terráqueo, donde hay mucha agua, es que en otro sitio está faltando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita en Cusco está lloviendo por demás, está inundando las casas, pero en Arequipa hay una sequía terrible. Y así, por zonas, podemos ver eso. Entonces, allí pues se explica la historia. Mire, la misma historia nos está ya diciendo. Esa es una cosa que yo no comprendo. ¿Cómo es que no estamos pues, aplicando todavía las competencias, los estándares, el pensamiento crítico, los pensamientos, habilidades de pensamiento de orden superior? No lo estamos haciendo, ¿no? Y nos está faltando tanto. Entonces, allí es que pues surge como respuesta, así como surge el Islam frente a la crisis climática, surge el imperio Wari como un amalgamador, como un constructor de grandes cantidades de terrazas y tierras artificiales, aprovechando cada pequeño deshielo que hay en cada lugar, porque el agua no puede ya llegar muy lejos, entonces como no puede llegar muy lejos, hay que organizar terrazas cerca de los pugios y de los ñauimpugios, ¿no? Entonces, miren, la historia misma nos está mostrando que hay ciclos y que hay que pensar en largo plazo para prevenir desastres. Y aquí les muestro una figura de la Ejra, ¿no? Que es cuando Mahoma reúne a los Quraichíes en Medina y los lleva a la Meca y funda el Islam, una cultura que rescata toda la ciencia y el pensamiento superior que habían dejado los grecorromanos y que la Europa medieval había abandonado. Ellos lo desarrollan, aquí justo tengo a mi lado las mil y una noches, ¿no? Lo desarrollan y pues lo llevan a Occidente mediante la invasión a el Hal andaluz de España y a partir de ella pues renace todo el pensamiento grecorromano y, y no es pues como nos han dicho que el Renacimiento empieza en Italia, Florencia, mentira, el Renacimiento empieza en España 8 siglos 8 siglos antes, 9 siglos antes que, en Italia, ¿no? Entonces, ¿y por qué hizo todo este proceso Mahoma con Shatila y unifican a todos en los 5 pilares del Islam, que es la sumisión, la caridad, la solución de problemas conversando, ¿no es cierto? La organización de un Estado, concentrar los recursos, preverlos, pues a raíz de la crisis climática del siglo VII, una crisis terrible que dejó sin recursos a gran parte del globo terráqueo, volvió aquí también una fuerte eh, caída del clima, y es así que Wari se expande más, es la época en que el siglo VII-VIII Wari se expande más, enfrentando esa nueva crisis, ¿no es cierto? Es la época en que Europa también entra en crisis de nuevo y forma el Sacro Imperio Germano Románico para hacer frente a esta crisis climática. Y entonces, fíjense, una vez más, la historia nos está contando los ciclos de crisis que no hemos sabido prever, ¿no? Ya, pues ni hablar. Fíjense, 7 siglos después, mire, esto está ya previsto. 7 siglos después explosiona la gran peste negra. Y no solo porque pues vino un bichito, un ratoncito que tenía el virus y su pulga, y en la pulga había el virus de la peste, ¿no? Y cuando te picaba, te transmitía. No, no, no era solo eso. No era solo que los europeos habían ya sobreexplotado la tierra, una explosión demográfica, tal es así que tenían que buscar tierras que estaban ya totalmente eriazas, ¿no?
a cambio de esas buscar lejos, y por eso inventaron el pan y el bizcocho, ¿no? El vino para que comieran comida guardada. Son los ciclos también de los virus tienen su ciclo. No nos olvidemos que los virus, ¿no es cierto? Los virus estuvieron 3.000 millones más antes que nosotros aquí en la Tierra. Los virus han hecho la Tierra tal y como es. Los virus han organizado la vida. El primer ser unicelular es un virus. Tiene códigos, acumula. Ahora sabemos con la nueva ciencia, ¿no es cierto?, la neurociencia, que no solo el cerebro es el que ocasiona la inteligencia, sino están en los memes, procesos de información. Mucho más lo vemos con estos aparatos que ahora me permiten dar una charla desde aquí. Entonces, la peste del siglo XIV ya nos dijo, señores, cada 7 siglos hay una peste. Los del siglo XXI, prepárense, tomen sus predicciones, va a venir una. Claro, no ha matado 2/3 como es entonces, casi se despobla, casi se pierde toda la población. Y esa crisis pues nos debió prever esto que no solo China yo creo que es el más cínico, ¿no? Que depreda, no gasta en prevención ecológica, ¿no? Explota, sobreexplota. También el mundo occidental. Caído el muro de Berlín, el 2001, el tremendo escándalo de la burbuja.com. Unos cuantos empresarios hicieron barbaridades vendiendo tecnología y ¡boom! Cayó porque el capitalismo se desborda si es que no lo controlas con instituciones. Luego vino la caída de la crisis del 2008. Entonces no solamente ocurrió eso, esas depredaciones, ¿no? Que por bajar costos de producción y ganar más alto, se arrasaron tierras, se exterminaron bosques, como ahora se está haciendo con la supuesta ley de la agricultura de amazónica, ¿no? ¿No? Y lo hace pues en su regalado gusto, no solo China, sino también grandes empresas de Occidente que han fracasado y por eso se debe la guerra que estamos viendo ahora, una guerra en la cual prácticamente Occidente ha financiado a Rusia, porque al no haber desarrollado el gas, al haber, al haber puesto sus empresas en China, les ha dado la riqueza a ellos y más depredación. No solo, digamos, esos factores políticos, coyunturales, sino que otra mutación de 7 siglos de los virus. Se dice que fue producto de laboratorio y todo ello está en debate, pero para que se produzca y se reproduzca como se ha reproducido matando tanta gente, es obvio y ya se ha comprobado científicamente que hay un ciclo también de virus y de desgracias, ¿no? Entonces, van acompañados, ¿no?, procesos telúricos, procesos geológicos, procesos climáticos, con procesos sociales, políticos y del manejo del mundo. Entonces, coinciden. Entonces, esta es otra entrada que les sugiero, ¿no es cierto?, estoy proponiendo para que ustedes la asuman como una entrada, una parte en la que se tiene que formar a los alumnos para que miren procesos en larga duración. Ya hemos hablado de los volcanes, estos procesos larguísimos que tienen, erupciones que de pronto se ven. El 15 yo estuve por el cañón del Colca y vi al Sabancay en acción. Otros volcanes han estado activos también y pues no hemos previsto, ¿no? No, no. ¡Qué sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Y que los geólogos ya les habían dicho que hay, miren, fíjense, hay tal estudio, prevengan, pero hay veces, pues no, a veces, digamos, el poder ensoberbece, ¿no? Y de la misma manera,
el problema del agua, ¿no? El problema del agua, el estrés hídrico, los cambios climáticos, los desastres fluviales que existen, también son previsibles. El agua, los ríos, los nevados tienen ciclos de larga duración que hay que tomarlos en cuenta. Ya, hasta hay un guainito lindo que cantamos en el sur, dice, el río vuelve a su cauce palomitay, pero el amor que te tuve no vuelve, ¿no es cierto? Hasta los guainitos te narran este ciclo de largos tiempos que tienen los ríos, ¿no? Y aquí también quiero detenerme para ver esta relación entre cultura, concepción de tiempo en larga duración y desastres climáticos geológicos. El mundo andino de 15.000 años, si alguien tuviera que resumirlo, a ver, si a mí me preguntaran en términos de desastres y ecología, ¿en qué se resume la historia del mundo andino? Yo diría en la preservación, cuidado y manejo de pisos ecológicos. Nos hemos olvidado. Tanto hemos descubierto que el mundo andino se organiza de acuerdo al manejo, al control vertical de un máximo de pisos y nichos ecológicos, ¿no es cierto? John Murray, Carl Troll, Oliver Dolphus, Franklin Pease, Jorge Flores Ochoa, ¿no es cierto? Todos estos grandes científicos que han descubierto, Pablo Macera, ¿no? Nos han hablado del manejo de la ecología, la etnología andina, ¿no es cierto? La fiesta de Coyuriti, las fiestas en los nevados, el Situa, ¿no? Tremenda cantidad de información científica y sabiduría acumulada, si no pues con carácter científico riguroso occidental, pero sí con una eficiencia durante 15.000 años y nada. A ver, dígame usted, de la cultura Wari. La cultura Wari se desarrolla en Huamán, en Ayacucho, de tal, su cerámica está sobre... Pero ese no es el punto. Hábleme usted de lo esencial de Wari. Organizaron sistemas de manejo de la biota humana, de la biomasa, en función de construcciones de grandes terrazas de tierra, acueductos, para enfrentar la crisis climática de mediados del milenio. Esa es la mejor definición de Wari. Y nos pasamos horas y horas en aula, su tipo de cerámica mordiente. Muy bien, claro que hay que saberlo. Claro que sí, pero no le estamos apuntando a cosas, no estamos conversando la historia respecto de el presente y menos de procesos de prevención. Entonces, los ríos secos, ¿no? Ya pues ni hablar de los procesos de Yungay. Lo que ocurrió en Yungay, en Gran Raíca, el año 70, no es solo un fenómeno telúrico, un terremoto que desprende un pedazo de nevado y plum, se cae al agua y el agua se sobrepasa, no. Ya se había estudiado los nevados, se había estudiado que un movimiento fuerte podía desprender una. Ya sabíamos que las cochas se llenan de ese modo. Hay historias incluso en los mitos de los que se llaman aldeas sumergidas, que nos hablan de desastres. De acuerdo a las aldeas sumergidas, ¿no es cierto? Los hombres que vivían totalmente orondos, soberbios de sus logros, dice que no se habían dado cuenta que el cerro también vive, no lo visitaban, ¿no? Algunos nomás se habían dado cuenta que habían rajaduras y va una persona a advertirles que van a morir, que hay que cuidar con el cerro que se está por desplomar. Nadie le hace caso. Solo una mujer le escucha a este señor y él le dice, antes que termine la fiesta, vamos a, pues, ve, ¿no? Ve tú a algún lugar y sálvate y no mires atrás. Y de pronto dice que cuando están subiendo el cerro con la mujer que le ha atendido y que no es soberbia, se inunda y
y cuando mira atrás se petrifica. ¿Y qué significa la petrificación? Significa que ese recuerdo, que ese hecho tiene que quedar en el largo tiempo, porque la piedra dura largo tiempo. Entonces, la misma mitología andina ya te está mostrando, te está diciendo cómo es que no tienes que olvidarte, que hay algunas cosas que como piedra tienes que conservarlas. O sea, el recuerdo tienes que petrificar, el recuerdo de tu vida va a ir, tu vida es blanda, se va nomás, pero tu recuerdo sobre los desastres naturales tiene que ser piedra. Eso te dice el mito, ¿no? Eso deberíamos estudiar en la cultura andina, junto con, por ejemplo, los procesos de creación de alimentos, de gestión no, los incas, 14 incas, Yaguarmac, Yaguarhuaca, Chinchi, Roca, ¿qué nos sirve memorizarnos eso? Los incas tenían tal sistema. Oiga, pero por favor, estudiemos qué han dejado en la larga duración. Entonces, eso nos está faltando en todas las áreas, ya no solo sociales, en todas, porque unas tienen que ver con otras, ¿no? Y esto que estamos viendo ahorita en Cusco, estamos viendo ahorita en Huancayo, carambas, ¿no? Ojalá no veamos más en el norte, que sufre tanto con esto, las inundaciones, los lechos de río, ¿no? Los tsunamis, ¿no? Los tsunamis que tenemos, por ejemplo, en la historia. La historia nos habla mucho de los tsunamis, ¿no? No se olvidan ustedes de ese pueblo lindo que se llama en el Callao Carmen de la Legua. ¿Por qué se llama Carmen de la Legua? Porque en 1665 el mar se salió una legua son 6 kilómetros, y devoró todo y mató bastante gente. Ahí estuvo Superunda, por eso se llama Superunda, el que está sobre las olas. Pero ya hace 70 años también había habido otro tsunami, pero no se registró. Hace 80 otro. Uno va revisando documentos, ¿no es cierto? Algunos rastros así de la historia, ¿no? Y te van dándote datos. Pero nadie los procesa, nadie dice, hoy ¿saben qué va a venir? Pues ocurre lo que ocurre. Ya, entonces, ¿qué proponemos nosotros, no? A ver, ya para esta parte final de la charla, bueno, incidir y darle más fuerza a esto de la concienciación en larga duración. O sea, no hay posibilidad de que tengamos más y mejor plena conciencia y previsibilidad de los desastres si es que no tenemos una conciencia de larga duración, ¿no? Si no tenemos una conciencia de larga duración en la prevención de los desastres, si no tomamos conciencia de que un simple sismo que tenemos ahora, ¿no? Como el de Camanal 2001, por ejemplo, ¿no? O los tsunamis, ¿no? O los niños del 80, 90, ¿no? No se forman, pues, minutos antes, horas antes, años antes, ni siglos antes, ¿eh? Se forman milenios antes. Un simple movimiento del que hemos sentido en el sur, por ejemplo, ¿no? Un fuerte, es una acumulación de miles de años, de quizás miles, decenas de miles, que ese rato se manifiesta, así como la luz, las luces de las estrellas, ¿no es cierto?, que nos llegan, son pues de hace 10.000 millones de años, ¿no? Igual, más o menos, ese lapso de tiempo tienen los fenómenos. No se originan ese rato. Son procesos larvados, acumulados, potenciales que han estado ahí, dándose 2 centímetros por año, 2 centímetros por año. No dice nada, no dice, un día revienta. Es igual que en el mar, que la lava, que los procesos virales, que los cambios climáticos, que las glaciaciones, que las sequías, las abundancias de agua, los calentamientos de corrientes de aguas. Son de miles de millones de años, siglos. Entonces,
les quiero abrir con esto una conciencia de que hay que trabajar la larga duración y no solo nuestra corta duración de la vida. Trabajar lo que es la conciencia de siglos, ¿no es cierto? Como acá presento estas espirales, ¿no? ¿No? Vuelve lo mismo, pero cada cierto tiempo, ya no en el mismo lugar del tiempo, sino en otro tiempo, como espiral. Eso es importante tenerlo, ¿no? Y ya pues, y finalmente, ya que no solo los problemas de movimientos telúricos, orográficos, meteorológicos, ¿no? Atmosféricos son los que tienen problemas fuertes, pues hay que volver a los recursos históricos, culturales, pues que ya están dados, no, no es porque sean de nuestros ancestros o porque uno sea pues, étnicamente fanático, hincha del, no, 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 del prehispánico, no, sino que ya se han dado y hay ejemplos sensatos, de sentido común, ni siquiera pues ya como para decir pues que es una cosa así compleja, sentido común. Y el sentido común nos dice que nuestra cultura andina tiene una fuerte presencia del excelente manejo del agua. En estos últimos minutos quiero dedicarme a esto, ¿no? Yo soy de Cusco, participo en el Hoyuritic, el evento más ecológico que existe, más preventivo de desastres. Voy frecuentemente a Huanca, donde están ahí los fenómenos de las llamas que pastean en Huajoto para hacer los tránsitos hacia el sur. Ahí se bautizan carros y también hay el agua del bien y el mal, de la salud y de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, los seres humanos, los andinos, hemos aprendido de cómo conservar el clima de los camélidos. Hace 3 millones de años están aquí estos señores que se han transformado en guanaco, vicuña, ¿no? Y este guanaco y vicuña se han juntado y han producido la alpaca. Ya es creación humana. El guanaco domesticado es la llama. Y miren, Coyuriti es una fiesta cultural donde nos disfrazamos de camélidos, bailamos el capascolla e imitamos cómo estos camélidos conservan las jochas, o sea, los laguitos que a su vez alimentan los nevados y que a su vez alimentan hacia abajo con sus aguas la agricultura, la vida y también prevén desastres porque evitan acumulaciones, evitan huaicos y evitan desbordes. Entonces, la lógica de la llama, yo le llamo con mis alumnos la lógica del paulucha. Paulucha es el que se disfraza de camélido. Y miren, los camélidos caminan en filita, no destrozan el, la, la biota del camino, solo una línea. No arrancan el pasto, lo cortan con sus hilos filudos. No contaminan el ambiente con sus excretas, todas lo hacen en un lugar. Y eso imita el hombre andino sabio, ¿no? Agarra un pedacito de hielo que puede caerse e inundar. Fíjate, si esto hubiéramos sabido, lo hubiéramos tomado en cuenta en Gran Rairca, el 70, no se hubiera caído el cerro o el nevado y no hubiera inundado y como han muerto todo el pueblo de Yungay. Entonces van a los sitios más vulnerables, estos pauluchas, arrancan un pedazo de hielo que puede caerse o que puede ocasionar una avalancha o algún desprendimiento, y lo adoran y lo conservan. Dicen, mira, solo un pedacito de hielo, el que está en peligro. Y de ahí viene la gran fiesta, ¿no es cierto?, de prevención del desastre, yo la llamo, Koilu Riti. Koilu significa nieve y Riti permanente, muy blanco. Y así tenemos medidas ancestrales de cómo se mide el espacio y las prevenciones de desastres, aluviones,
Llojlas, huaicos. El huaico es llojla, ¿no? Ahora último se le ha puesto huaico, llojla. Entonces, es una dinámica de prevención. El manejo de represas no solo te da agua, las represas andinas, ¿no? Sino también te da posibilidades de que no haya inundaciones por demás, deslizamientos. Estas terrazas te prevén el terreno y te prevén cualquier tipo de desgracias de desprendimientos de tierras que no tienen mucho nivel de piedras o soporte de erosiones extrusivas. Por ejemplo, en Maras, ¿no? En Maras es un camino natural que venía de la selva hacia Cusco y allí han construido andenes no solo para tener espacio agrícola, sino también prevenir fenómenos telúricos de desertificación. O los canales que te prevén todo tipo de presiones hidráulicas que pueden terminar en desgracias y al mismo tiempo que te abastecen. O las cochas o aruarus que te prevén heladas y sequías porque temperizan el aire, te lo humedecen y hacen que sea posible la vida. O este tipo de construcciones Nazca que hasta ahora se usan, que evita la desertificación, o lo que nosotros conocemos como la cosecha de agua. En fin, he querido ya en conclusión demostrar que el tiempo, la medida del tiempo de la gestación de fenómenos de desastre, la medida del tiempo, la conciencia del tiempo, ¿no es cierto?, es importante para prevenirlo. Por dos razones. Una, porque el tiempo te permite saber cómo se están larvando y cómo se están creando potencialmente grandes desastres telúricos, climáticos, ¿no? Y dos, porque ese mismo estudio del tiempo te da ideas sobre cómo la humanidad en su momento enfrentaron esos ciclos. Entonces, para dos propósitos, para dos efectos sirve la medida del tiempo. Una, repito, saber cómo se están larvando y gestando desastres naturales. Y dos, cómo a lo largo de 15.000 años de historia en los Andes y 8 millones de años de la raza humana, hemos ido también teniendo medidas de prevención. De las dos cosas se puede aprender y se puede introducir a nuestro paquete de prevención de desastres esa sabiduría humana. Muchas gracias y un honor haber estado con ustedes.